El misterio de las armas de la Edad de Piedra, lo que nunca te contaron antes. Desde lo más profundo de la historia, un enigma tan antiguo como la humanidad misma emerge para cambiar nuestra percepción del pasado. Armados solo con su ingenio, nuestros antepasados crearon herramientas de piedra que nunca debieron existir. Eran piezas afiladas, talladas con maestría, como dagas que cortaban la bruma del tiempo. Imagina a un guerrero, con el corazón latiendo al ritmo del miedo y la determinación, brandiendo un hacha de piedra que podría desatar un espectáculo de batalla. Pero aquí está lo extraño: algunas de estas armas no parecen haber sido usadas. ¿Qué secretos esconden? En una remota aldea, excavaciones revelaron un hallazgo absurdo: armas herméticamente envueltas en rituales que desafiaban la lógica misma, como si hubieran sido enterradas para protegerlas de un destino ignominioso. Las piedras brillaban como si guardaran un fuego ancestral. Atrapadas en la tierra, estas herramientas narraban historias de guerras que nunca ocurrieron o de victorias cuya magnitud fue tantas veces exagerada que perdimos la escalofriante verdad. Un arqueólogo, sudando a mares, se sumergió en un misterio más profundo que la misma tierra que escarbaba, con cada golpe de su pico resonando como un eco de vidas pasadas. ¿Qué pasó con aquellos que las usaron? Los murmullos de los lugareños vibraban en el aire, cargados de superstición y temor. No toques eso, decían, como si desenterrar la historia pudiera liberar fuerzas que jamás debieron ser perturbadas. La atmósfera se tornó espesa, pesada de intriga. Los ancianos se reunían, sus rostros cuarteados conteniendo secretos que se transmitían en susurros. En las noches, el fuego crepitaba y las sombras danzaban, reflejando los rostros temerosos que escuchaban tales relatos. Cada chispazo parecía un mensaje, un llamado a desentrañar lo inexplicable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la excavación seguía, cada pedazo de tierra removido acercando a los valientes y curiosos a la verdad. ¿Pero qué verdad, exactamente? Esa pregunta recorría las mentes de todos los presentes. Al caer la noche, una tormenta se desató, relámpagos iluminando el cielo como dagas afiladas. La tierra comenzó a temblar, y un rugido ancestral resonó en el aire. Los ecos de un pasado sombrío parecían estar despertando. Los arqueólogos se miraron entre sí, con los ojos desorbitados. ¿Habrían desatado algo que debía permanecer en las sombras? ¿Qué más opaca verdad aguardaba bajo la tierra, lista para ser desenterrada? La tormenta arremetía con furia, el viento aullando como un lamento. En medio del caos, los arqueólogos se agruparon cerca de la fogata, sus rostros pálidos iluminados por las llamas temblorosas. ¿Escucharon eso?, murmuró uno de ellos, su voz apenas un susurro. El suelo seguía vibrando, como si las propias entrañas de la tierra se manifestaran en una lengua olvidada. Mientras las gotas de lluvia golpeaban el suelo, una sombra oscura emergió entre las ruinas. Era como si una figura se deslizara entre los escombros, un espectro alimentado por historias que ni el tiempo puede borrar. Los lugareños, sintiendo el aire pesado con una sensación inquietante, se agruparon a lo lejos, temerosos de dar un paso más cerca. En sus corazones había un temor ancestral, el temor de lo desconocido. La figura, imprecisa y borrosa, parecía acercarse a donde los arqueólogos se habían congregado. No es solo un hallazgo arqueológico, dijo en tono firme Judith, la arqueóloga principal. Esto podría ser un altar. Un sitio de rituales donde se ofrecían sacrificios a deidades antiguas. Sus ojos brillaban con fascinación y miedo a la vez.
Y si realmente habían desatado algo que no debían, entonces, un estruendo resonó como una explosión, un grito desgarrador que cortó la tormenta. Los investigadores giraron sus cabezas al unísono. La tierra ante ellos se había abierto, un profundo abismo visible en la oscuridad. Equipos dispersos, luces titilando, mientras todos retrocedían, el pánico anidándose en sus corazones. ¡Rápido! ¡Retrocedan! Gritó un joven asistente, sus manos temblando de adrenalina. El viento comenzaba a llevar consigo un olor que no era de tierra ni lluvia, algo más intenso, casi metálico. Algunos empezaron a preguntarse si quizás las armas habían sido puestas en ese lugar no solo como herramientas, sino como sellos de lo que alguna vez fue una guerra, un sacrificio. ¿Estaban realmente protegiendo a la humanidad de lo que viniera? Judith, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que debía mirar hacia el abismo. Era un abismo de secretos y promesas rotas. Sin embargo, cuando se acercó lentamente al borde, algo brilló en la oscuridad. Era un destello. Ella se inclinó levemente, y en ese momento, un viento frío sopló desde las profundidades, como una advertencia. Las llamas de la fogata parecieron vacilar, apagándose un poco ante la acción del aire helado. Se dio cuenta de que, tal vez, lo que había bajo la tierra no eran solo armas. La verdad podría ser un arma en sí misma, afilada y mortífera. Sus colegas se acercaron cautelosamente, el brillo en el abismo iluminando sus caras con preocupación. ¿Debemos explorar? ¿Qué tal si hay algo más ahí?, preguntó uno, casi temblando. Judith cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. ¿No había despertado ya suficientes fuerzas indomables? Pero la curiosidad, ese impulso de descubrir lo oculto, comenzaba a ganar. Mientras los murmullos creaban un coro de ansias y temores, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estamos listos para conocer la verdad que se esconde bajo nuestras propias ilusiones? Y con esa pregunta aún latente, un sonido escalofriante emergió del abismo. Una risa, baja y burbujeante, como si el mismo tiempo se burlara de su inquisición. La oscuridad se estremecía, y una sombra titilante se formaba a la vista. Algo había despertado, y no iban a poder ignorarlo. ¿Acaso en este rincón olvidado y prohibido de la historia, habían desatado fuerzas más allá de su comprensión? El viento arremetía más fuerte, llevando consigo lamentos suavizados y ecos de antiguos secretos. Judith sintió que su corazón latía en una sincronía inquietante con el tamborileo del suelo. A su alrededor, sus colegas estaban congelados en un estado de pura angustia, incapaces de apartar los ojos del abismo que se abría ante ellos. La risa resonaba, vibrando en el aire espeso, como si la tierra misma se regocijara por su inquietud. ¿Qué fue eso?, preguntó una de las asistentes, su voz quebrándose por el miedo. Judith sentía la presión en su pecho, un nudo que aumentaba con cada segundo que pasaba. Era como si la oscuridad hubiera extendido un manto sobre sus mentes, atrapándolas en un laberinto de terror y curiosidad. Quizá deberíamos irnos, sugirió otro arqueólogo, su expresión tensa. Esto ya no es un simple trabajo de campo. Es como si estuviéramos despertando algo. Las palabras flotaron en el aire, y el grupo se quedó en silencio, de pie en la delgada línea entre la fascinación y el pánico. Judith sabía que había una verdad potentemente seductora allí, oculta entre las sombras, pero también comprendía el peligro que conllevaba hurgar en secretos tan antiguos. Sin embargo, la tensión era palpable, y el brillo que había visto antes comenzaba a intensificarse, instando a todos a acercarse. Miren, dijo, apuntando con un temblor en su voz, hay algo más que ese destello. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Atravesando la incertidumbre, comenzaron a deslizarse hacia el abismo, las linternas iluminando pistas de lo que se ocultaba en el fondo. La tierra se mostró como un manto rugoso, como huesos expuestos, revelando fragmentos que parecían pertenecer a un mundo perdido. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Judith cuando uno de los arqueólogos se inclinó y recogió un objeto brillante.
Era lo que parecía ser un collar extraño, hecho de piezas de metal y hueso, adornado con símbolos que parecían cobrar vida con el toque de la luz. ¿Qué significa esto?, preguntó, entrecerrando los ojos. La atmósfera se volvió aún más tensa, como un acorde que se estiraba al borde de romperse. Al instante, la risa en el abismo cesó abruptamente, reemplazada por un silencio tan denso que parecía tener peso. Algo se movió en la oscuridad, un susurro que recorrió el aire y se deslizó por la columna vertebral de cada miembro del grupo. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y terror. Algo había despertado, y su esencia comenzaba a danzar a su alrededor, palpando, esperando. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó un asistente, retrocediendo apurado, pero Judith lo detuvo con un gesto. «No podemos irnos sin entender qué hemos encontrado. Esto puede cambiar todo lo que sabemos». El viento arremetió de nuevo, llevando consigo una oleada de olores extraños, mezcla de tierra, metal y un atisbo de algo más. Judith respiró hondo, aunque el aire sabía a tinieblas. «Lo que hay aquí tal vez no sea solo un descubrimiento arqueológico», murmuró, «sino una puerta. Y puede que tengamos que cruzarla, aunque signifique enfrentar nuestros peores miedos». Mientras se preparaban para explorar más a fondo, un estremecimiento atravesó la tierra. Las sombras a su alrededor comenzaron a converger, y un fogonazo de luz proveniente del abismo iluminó el rostro de Judith. Pero esta vez, no era un brillo benigno, sino un destello de advertencia. ¿Acaso se atreverían a desentrañar lo que se había mantenido en secreto durante siglos? El sonido de piedras cayendo resonó más allá, como un eco del pasado. En el oscuro abismo, la verdad comenzaba a desenredarse, pero surgían preguntas más aterradoras. ¿Estaban listos para descubrir qué más podía vivir en esos secretos sellados? La niebla de misterio se espesa, y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. Judith sintió como el sudor se deslizaba por su frente, pero la determinación la mantenía firme. «No hay vuelta atrás», murmuró. Con el collar en la mano, el arqueólogo que lo había encontrado comenzó a girarlo entre sus dedos, como si esperara que revelara su secreto. Los símbolos brillaban aún más, pulsando al ritmo de sus corazones agitados. Esto puede ser la clave para entender por qué este lugar es tan importante», dijo, aunque sus manos temblaban. El grupo se acercó un poco más, pero la oscuridad seguía siendo opresiva. Judith apenas podía ver los rostros de sus compañeros, marcados por la idea de que la curiosidad podría llevarlos a un final sin retorno. Fue entonces que el suelo tembló de nuevo, un gruñido bajo que les hizo perder el equilibrio. Judith se atoró en la tierra suelta y una piedra se desgajó con un ruido estruendoso. El eco resonaba en sus oídos, profundo como el abismo ante ellos. «Cuidado», gritó un asistente. Todos retrocedieron, pero antes de que pudieran moverse, una sombra gruesa surgió del vacío. «¿Qué es eso?», alguien murmuró, el horror palpable en su voz. La figura era indistinta, pero parece que se alzaba con una energía propia, como si los antiguos moradores del lugar estuvieran resurgiendo de su letargo. Los murmullos de temor se agruparon, convirtiéndose en una cacofonía de dudas que llenaron el aire. Se parecen a figuras de piedra que he estudiado en un libro», tartamudeó otro arqueólogo. «Dios mío, esto no puede ser real». Judith sintió que el estómago se le encogía. Lo que habían encontrado no era un simple collar, sino un artefacto que podría estar vinculado a rituales olvidados, a algo oscuro y probablemente peligroso. La figura se acercó, y desde las sombras emergieron rostros conocidos, pero distorsionados por el tiempo y el silencio. Judith miró a su alrededor, buscando las linternas que parecían fallar en su misión de iluminar. La fría sensación de que no estaban solos se intensificaba, una presión palpable que les hacía cuestionar las decisiones que habían tomado. ¿Debemos irnos?, la pregunta de uno de los miembros del equipo rompió el silencio. Pero Judith se sintió presa de la idea de que huyendo se llevarían consigo el misterio sin resolver. «Escuchen, no podemos permitir que el miedo nos venza. Si hay algo aquí, debemos enfrentarlo». La voz de Judith era sincera,
pero su corazón palpitaba con dudas. El viento volvió a soplar, como si la propia tierra estuviera respirando, recordándole el poder de lo que estaban a punto de desafiar. Tenemos que hacerlo juntos, dijo finalmente. Si esos ecos traen las sombras del pasado, tal vez solo revelen la verdad de lo que realmente somos. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los arqueólogos se había acercado demasiado a la sombra, y como un fogonazo, la figura lo atrapó en un abrazo oscuro. Judith sintió el frío del terror atravesar su ser. El tiempo parecía detenerse mientras el grito se desvanecía. No, gritaron los demás, pero era demasiado tarde. La sombra había reclamado una vida, llevando consigo un susurro que hacía eco de su destino. Judith se sintió invadida por una sensación de desesperanza, pero al mismo tiempo, una chispa de resolución se encendió dentro de su pecho. «No lo dejaremos así», exclamó. «No somos meras sombras, ni lo que tememos en la oscuridad. Esto debe significar algo más». Mientras la tensión escalaba, la figura comenzó a moverse de nuevo, más lenta, como si estuviera sopesando a sus próximos objetivos. Judith sintió como su piel se erizaba, la sensación de que el terror no había hecho más que empezar. ¿Qué otros secretos podían haberse ocultado bajo la piel de la tierra, esperando a ser descubiertos? Y así, armándose de determinación, avanzaron hacia el abismo, dispuestos a enfrentar lo desconocido. Pero la pregunta seguía revoloteando en su mente: ¿serían capaces de recuperar a su compañero, o estaban cruzando una puerta que no podrían volver a cerrar? El brillo del collar centelleó con una luz moribunda, mientras el eco del pasado susurraba en la penumbra, advirtiéndole sobre el verdadero horror que yacía por descubrir. Judith dio un paso adelante, el collar todavía en su mano, su corazón martillando en su pecho con cada latido. La figura etérea que los había atrapado en su mortal abrazo parecía ahora evaluar a los que quedaban. La oscuridad se había vuelto más densa, como si una manta de sombras cubriera cada rincón de su pequeño grupo. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró uno de los arqueólogos, su voz temblando. Judith lo miró, su mirada ardiente de coraje y determinación. «Debemos encontrar la forma de liberarlo», respondió. «El collar tiene que estar en el centro de esto. Quizás si lo levantamos». Más allá de su determinación, una ola de pánico se alzó en su interior. ¿Y si al hacerlo provocaban algo aún más aterrador? Sin poder responder a su propio dilema, miró a sus compañeros. Ya no eran el equipo de expertos en antigüedades, eran jóvenes hombres y mujeres atrapados en una pesadilla. «Miren», gritó alguien, señalando hacia la figura. Esta se había detenido, su forma cambiante parecía más clara ahora. Delante de ellos estaban los rostros de sus colegas desaparecidos, la angustia reflejada en sus ojos de piedra. Judith siente una punzada en el corazón. Era esto lo que les esperaba si fallaban. Mientras los ecos de sus gritos perdidos resonaban, Judith levantó el collar. Era más brillante de lo que había sido, iluminando el camino ante ellos con una luz extraña, revelando inscripciones que vibraban suavemente. ¿Podría haber un poder escondido dentro de esos símbolos? «Hay que intentar una ofrenda», sugirió finalmente, su mente rápida ante la desesperación. «Quizás si le entregamos algo que valoren, podría liberar a nuestro compañero». «No tengo nada que ofrecer», dijo un asistente, su voz quebrada por la emoción. Judith buscó en su mochila. Encontró una pulsera que había hecho su abuela, un talismán que había pasado por generaciones. «Esta no es solo una joya, es parte de mi historia, como este lugar». Sin dudarlo más, se la dio al aire, hacia la sombra, como un sacrificio. «Acepta esto», dijo con una voz más fuerte de lo que realmente se sentía. «Acepta nuestro respeto». La figura se abalanzó hacia el objeto, y de pronto, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. Las sombras parecían danzar, aumentando su intensidad. Judith sintió que todo giraba a su alrededor. La visión de su compañero atrapado se desvaneció, y la oscura figura retrocedió un paso, sorprendida. «Funcionó», exclamó alguien, pero su alivio fue fugaz.
Antes de que pudieran recibir algo de esperanza, el suelo empezó a abrirse. Un oscuro abismo se formó a sus pies. Judith sintió como su alma se helaba. El terror les había lanzado un nuevo desafío, y las sombras no se detendrían ahí. Todos, retrocedan, gritó Judith, instintivamente aferrándose al collar como si fuera su única salvación. Tropezaron unos con otros, la oscuridad se barría en la caverna como una tormenta. Los ecos de los gritos de sus compañeros desaparecidos reverberaban, amplificando la sensación de desesperación mientras retrocedían hacia la salida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos atrapados, decía otro, con lágrimas en sus ojos. No, debemos encontrar la forma de salir y regresar por él, dijo Judith, enfrentando el temor que la envolvía. Pero, ¿sería demasiado tarde? La sombra se aproximaba nuevamente, mostrando su verdadero rostro, más amenazante que antes. Solo había un pequeño paso hacia adelante o una caída hacia lo desconocido. Judith tomó una respiración profunda, el collar cálido contra su pecho. Sabía que lo que había comenzado como una búsqueda por descubrir el pasado se había transformado en una lucha por salir con vida. ¡Aguanten! Gritó de nuevo, mientras la sombra se lanzaba, cambiando su forma nuevamente. Justo en ese instante, un grito resonó desde el abismo el nombre de su compañero perdido. Judith se sintió atrapada en una tormenta de decisiones. ¿Debían arriesgarlo todo para salvarlo, aún enfrentándose a lo que acechaba en las sombras? El destino de ellos no era más que un hilo delgado en este laberinto de oscuridad. La luz del collar emanó un brillo tenue, su promesa de esperanza en medio de las sombras. Pero todo dependería de lo que sucediera a continuación. ¿Qué secretos estaban a punto de descubrir? ¿Sobrevivirían para contarlo? Judith sintió que la desesperación la invadía como un torrente imparable. El abismo se abrió más, un lado del suelo se desmoronaba mientras ella y su equipo luchaban por mantenerse en pie. Un parpadeo de luz del collar a su lado iluminó el rostro angustiado de sus compañeros, cada uno atrapado en su propio laberinto de miedo. «Corran hacia la salida», gritó, la voz rasgada por la tensión del momento. Pero sus pies parecían pegarse al suelo, como si la misma tierra intentara atraparlos. Miró hacia la sombra que, con su figura temblorosa, se acercaba velozmente, y una idea surgió, una chispa en la oscuridad. El collar. Si es lo que atrae a esa cosa, tal vez pueda aturdirla. Vamos. Con el collar en alto, Judith dio un paso firme hacia adelante. En ese instante, la sombra se alzó, su forma oscura abriéndose como un voraz tornado de pesadillas. Al acercarse, extendió brazos raudales hacia ella, y en un instante, las inscripciones del collar comenzaron a brillar intensamente, iluminando la caverna como un faro en mitad de la tormenta. «Mira», alguien gritó, sorprendiendo a Judith. Las sombras parecían encogerse, como si estuvieran siendo absorbidas por la luz. El aire a su alrededor era denso, la energía vibrante. «Sigue haciendo eso», animó a sus compañeros, cada uno sintió un nuevo ímpetu, y ante la inminente pérdida, empezaron a moverse. Judith continuó hacia la sombra, sosteniendo el collar con ambas manos. Un miedo crudo y visceral se apoderó de ella, cuestionando la lógica de su arriesgada elección. El collar parecía estar vivo, pulsando en su mano, como si detectara un peligro inminente. Finalmente, la sombra se detuvo, fusionándose en una forma grotesca. Los rostros de sus compañeros perdidos emergieron de la negrura, sus expresiones llenas de desesperación y sufrimiento. Judith sintió una punzada de compasión atravesarla. «Ustedes también merecen ser liberados», gritó, llenando su voz de determinación. Entonces, un silencio profundo suspendió la caverna. Judith sintió que el tiempo se detenía, una fracción de segundo que podría ser eterno. La oscuridad pareció retraerse y, en aquella quietud tensa, la figura del espectro emitió un sonido que resonó en su corazón, una risa baja, escalofriante, que llenó a todos de pánico. «¿Qué has traído, joven?», preguntó la sombra, su voz como un susurro sin vida, reverberando en la caverna. «¿Acaso crees que un simple collar te salvará?».
La pregunta quedó colgando en el aire, inquietante. Judith tragó saliva, intentando encontrar palabras que no aparecían. ¿Era verdad? ¿El collar estaba realmente a punto de perder su poder? Volvió a elevarlo, deseando que su luz irradiara más fuerza. Acepten lo que somos. No somos solo tus sombras, gritó, sintiendo que su propio miedo se transformaba en rabia. La oscuridad tembló ante su desafío, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. De repente, el abismo bajo sus pies dejó de abrirse. Judith sintió un hilo de esperanza, pero al mismo tiempo, una nueva oscuridad se cernía sobre ellos. Las sombras comenzaron a retorcerse, lo que parecía ser un eco de una manifestación de poder. No, no. No puede ser, susurró un compañero, sus ojos llenos de terror al ver las sombras estirarse hacia ellos. ¿Estamos condenados? Un rápido movimiento de la figura la distrajo. Judith vio como una sombra, más pequeña que las demás, se apartaba. Sin pensarlo, corrió tras ella, dejando atrás a los demás. La decisión la invadió, a pesar de su creciente miedo. La sombra podía estar llevando a su compañero, o quizás era algo peor, las risas burlonas resonaban en sus oídos, y en un momento de claridad, se preguntó si al enfrentarse a la oscuridad realmente entendería lo que la espera. ¿Era esto un acto de valentía o de locura? Lo que Judith no sabía era que el verdadero significado del collar estaba llegando a su fin, y que lo peor estaba a punto de desatarse. La sombra que había dejado atrás no era solo espectral, tenía un propósito y un hambre voraz. ¿Qué has traído, joven?, resonó nuevamente en su mente, mientras la sombra oscura se cerraba sobre ella. Su corazón latía desbocado, y otra vez la voz retumbó en su cabeza. ¿Lo sabrás pronto? ¿Serás capaz de enfrentarlo? Una angustia fría caló en sus huesos, mientras Judith se adentraba en la otra oscuridad. Una decisión que podría costarle todo. ¿Sería ella la próxima en ser absorbida por la sombra? Judith corrió, el eco de sus pasos resonando como un tambor frenético en la caverna. La pequeña sombra, rápidamente entrelazada entre las corrientes oscuras, parecía contener vida propia. «Espera», gritó, pero la figura escurría, burlándose de su desesperación, haciéndola sentir más perdida que nunca. De repente, las inscripciones del collar brillaron con una intensidad casi cegadora, y una fuerza desconocida empujó a Judith hacia adelante. La sombra se detuvo. Volteó, mostrando una combinación de miedo y curiosidad. Judith, entre las sombras en movimiento, pudo ver que esta pequeña figura tenía un aspecto familiar. Sofía, susurró, el nombre surgiendo de su boca como un canto olvidado. La pequeña sombra sintió, su forma oscura distorsionándose al luminoso fulgor del collar. Judith. Ayúdame. Suplicó, aunque su voz sonaba como un eco distante. Judith sintió cómo su corazón se desgarraba en dos. Sofía había sido una gran amiga, perdida en exploraciones anteriores. Pero aquí, en este paisaje de pesadillas, no sabía si era demasiado tarde para salvarla, no había tiempo que perder. A medida que Judith avanzaba, el collar temblaba en su mano, emitiendo nuevos destellos que iluminaban fragmentos de la caverna. ¿Qué te pasó?, preguntó, dándole un vistazo a las sombras que intentaban separarla de su amiga. ¿Por qué estás así? Esa sombra te ofrece poder, libertad, pero a un costo. Consume tu alma, Judith. No dejes que te atrape. El rostro de Sofía se encontraba distorsionado, casi inalcanzable, y esa revelación la llenó de horror. Con cada palabra, la sombra en su interior parecía intentar tomar el control, absorbiendo lo que una vez había sido. Judith pensó en sus compañeros, allí, esperando su regreso. Sin embargo, la lucha no era solo para salvar a Sofía, también era una batalla para recuperarla a sí misma. Yo no te dejaré, gritó, levantando el collar mientras se acercaba, sintiendo cómo su propio miedo se transformaba en una fuerza indomable. La luz del collar se volvió más blanca,
más brillante, y Judith sintió una conexión con todas las vidas que había tocado. Las otras sombras empezaron a retroceder, y el espectro oscuro que había amenazado con consumirlas a todos se disipaba lenta pero severamente. Pero Judith sabía que no podía confiar por completo en esta confusión de luz y oscuridad. Aún así, decidió liberar a su amiga. Sofía, ven. Te necesito aquí, ahora. De repente, una explosión de risa resonó alrededor. Una risa ominosa que parecía surgir de las mismas paredes de la caverna, haciéndose cada vez más fuerte. La forma grotesca del espectro oscuro emergió nuevamente, riendo a carcajadas mientras ondulaba entre las piedras. ¿Crees que puedes salvar a tu amiga? No sabes el precio que debes pagar y el tiempo se agota. La voz era un susurro, una advertencia. Judith sintió que el aire se volvía más denso, y su corazón palpitaba como un tambor en medio de la batalla. «Cállate», gritó Judith, intentando mantener su concentración. Pero el miedo se mezclaba con la urgencia, como un veneno que se mestizaba en sus venas. A sus espaldas, la tierra comenzó a temblar, agrietándose como si respondiera a la amenaza que la sombra representaba. Sofía alargaba su brazo, intentando acercarse, pero las sombras se arremolinaban y la separaban de Judith. «No he venido a perderte otra vez». Ella gritó, el collar brillando aún más, resonando con antiguas energías. El abismo del que había huido comenzó a abrirse de nuevo, un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. Judith sabía que el tiempo se agotaba y la oscuridad no se detendría. «Judith». Resonó la voz de Sofía, cada vez más apagada. «Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Las risas se transformaron en gritos agónicos mientras la sombra empezaba a deslizarse hacia ella. El peligro era inminente, y la necesidad de actuar se disparó al instante. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta aterradora: ¿podría realmente confrontar esa oscuridad y liberar a su amiga, o estaba condenándose para siempre junto a ella? El collar empezó a parpadear, como si esperara que Judith tomara la decisión final. ¿Estás lista para hacerlo? Una voz dentro de ella le susurró, sumergiéndola en el abismo de la oscuridad. Judith sintió como un nuevo terror la invadía. No había tiempo para dudar. El cierre de la caverna ya había comenzado, y el grito de Sofía resonaba en su cabeza. ¿Podría ella liberar a su amiga y recuperar su propia luz? La sombra se abalanzó hacia ella, y Judith tenía que actuar. ¿Sería este el último momento de su vida, o apenas el comienzo de una lucha atroz? Judith sintió que el tiempo se detenía, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración en ese instante. Sin pensar, levantó con ambas manos el collar, dejando que la luz que emanaba de él iluminara cada rincón de la caverna. La vibrante energía brotaba con fuerza, resonando en su interior y llenándola de una determinación renovada. «Sofía», gritó con todas sus fuerzas, y su voz resonó por las paredes de piedra, como un llamado a la acción. La sombra se detuvo de golpe, como si estuviese indecisa entre continuar su ataque o retroceder ante la brillantez del collar. Judith podía ver cuánto luchaba su amiga por liberarse, una lucha que se reflejaba en el espacio entre ellas. «Tómalo, Judith», suplicó Sofía, su voz desgarrada. Pero en el fondo, Judith sentía que algo no estaba bien. Esa luz del collar, ese poder que le ofrecía la posibilidad de salvar a su amiga, podía ser igual de peligroso. La sombra se movió rápidamente, susurra ave, como un relámpago perezoso, y Judith sintió como la oscuridad intentaba envolverla, hacerse parte de ella. «No», exclamó, mientras, con un movimiento casi instintivo, dirigía la luz hacia la sombra. El collar brilló tanto que perdió su forma y se tornó en un espectro propio, desatando una explosión de color vibrante que inundó la caverna. Judith fue arrastrada hacia adelante, rodeada por un torbellino de luz, mientras el eco de la risa oscura se desvanecía en un lamento, y entonces, de repente, el poder se desvaneció. La luz comenzó a desmoronarse como arena entre los dedos. Judith sintió un frío helador, y, al instante, el collar perdió su intensidad. No,
fue su último grito de resistencia, pero sus palabras se atenuaron, como si se ahogaran en el aire espeso de la caverna. La sombra, furiosa, se abalanzó nuevamente. No había más destellos de luz que la protegieran. Judith se aferró al collar, pero unos tentáculos oscuros comenzaron a envolverla, arrastrándola hacia una profunda oscuridad. Sofía a su lado parecía luchar, pero su forma comenzaba a desvanecerse también. «Resiste, Judith», gritó, su voz entrecortada, mientras la figura oscura le robaba los rostros que había amado. La desesperación la hizo pensar en sus recuerdos, en cada risa compartida, cada promesa hecha. «No puedo perderte no otra vez», pensó, y por un breve instante, el poder del collar pareció fluir de nuevo. En ese momento de vulnerabilidad, una chispa dulce de esperanza brotó en su corazón. Judith recordó las palabras de su abuela: «El amor es la luz que nunca se extingue». Fue entonces cuando, con toda su fuerza emocional, dejó que esa luz interior, esa conexión, se fusionara con el collar. Brilló más intensamente que nunca y, al unísono, dijo: «Regresaré por ti, Sofía. Te prometo que regresaré». Sudor y lágrimas se mezclaban con el polvo de la caverna mientras, con un último esfuerzo, Judith se lanzó hacia adelante. La luz comenzó a empujar la sombra hacia atrás, y fue entonces que una revelación la golpeó como un rayo: «Tú no eres la única que busca poder». Esa frase recorrió su mente, encendiendo una nueva urgencia. Fue un momento de desesperado sacrificio, en que la luz parecía brotar de todas partes. Sin embargo, el pulso fuerte de la oscuridad la empujaba hacia la partida. Los tentáculos negros se retorcieron, luchando, mientras que las paredes vibraban con cada latido de su corazón, pero lo más aterrador de todo sucedió un instante después. El símbolo en el collar comenzó a oscilar, revelando un antiguo secreto que Judith jamás imaginó. El eco de un oscuro destino resonaba en sus oídos: «¿Estás dispuesta a perderlo todo por alguien que puede no ser lo que parece?». Antes de que pudiera reaccionar, algo comenzó a desenredar todo lo que conocía y en ese momento, mientras se debatía entre perderse en la oscuridad o abrazar la luz, escuchó un crujido resonante que hizo temblar las rocas a su alrededor. ¿Era el final de todo o un nuevo comienzo, donde la sombra finalmente revelaría su verdad? Judith sintió como una onda de energía atravesaba su cuerpo, como si todo lo que conocía empezó a desmoronarse. El crujido resonante se convirtió en un eco ensordecedor, y la caverna tembló violentamente, como si el propio universo estuviera discutiendo qué camino tomar. La sombra que la rodeaba parecía alimentarse de aquel caos. Su risa descompuesta ahora se mezclaba con gritos apagados, ecos de almas perdidas. «Sofía», gritó una vez más, pero la voz de su amiga ya no sonaba igual. Era como si cada vez que la llamaba, un pedazo de ella se esfumara en la negrura. Desesperada, Judith apretó el collar contra su pecho, sintiendo la calidez que aún persistía en él, como un corazón latiendo en la oscuridad. En ese instante, un destello de luz emergió del collar, proyectando figuras danzantes en las paredes de la caverna. Las sombras parecían retorcerse, temerosas, al ser golpeadas por la luz. Judith se dejó llevar por esa chispa de esperanza. Recordó las noches que pasaron juntas, los secretos susurrados entre risas, las promesas de siempre estar ahí la una para la otra. «Debo encontrar la forma de derrotar a la sombra», pensó. El poder del collar era un misterio, pero dentro de él había un mensaje que aún no había alcanzado a descifrar. Judith concentró toda su energía en la luz, permitiendo que fluyera a través de ella. De repente, la sombra se detuvo. Suspendida en el aire, vaciló, como si la luz desconcertara su esencia oscura. Pero antes de que Judith pudiera abordar la situación, un paisaje de visiones comenzó a formarse en la caverna. Eran imágenes superpuestas, rostros familiares mezclados con sombras inquietantes, momentos que revelaban una tensión subyacente. «Esto es el pasado», comprendió Judith, sintiéndose mareada. Cada imagen en la pared parecía contar una historia oculta, una que incluía a su madre, ancestros y un pacto hecho mucho antes de que ella naciera. Era un legado de poder, pero a un costo aterrador, y su corazón se apretó al reconocer la trama.
La sombra comenzó a cobrar vida nuevamente, extendiendo sus tentáculos hacia ella. Pero Judith, con cada grito de desesperación de Sofía resonando en su mente, encontró la valentía para enfrentarse a la oscuridad. «No puedes robarme lo que es mío», gritó, su mano levantada, como si pudiera desafiar a la fuerza misma que intentaba consumirla. La luz del collar creció, emitiendo un sonido grave, como un canto ancestral que retumbaba en el fondo de su ser. En ese clímax de energía, la sombra se congeló y Judith sintió una conexión profunda. ¿Podría ser que aquello no era solo un collar, sino una llave? Una llave que podía abrir puertas a secretos que habían estado ocultos por generaciones, pero antes de que pudiera tomar la decisión final, una figura emergió de la sombra, una figura que parecía familiar. Judith susurró con una voz que parecía serenarse entre las brumas del horror que la rodeaba. «Sofía», exclamó Judith, sintiendo la mezcla de terror y alivio al ver a su amiga resurgir de las profundidades. Sin embargo, algo en el rostro de Sofía no parecía del todo correcto. Una sombra cruzó su mirada. ¿Era posible que la oscuridad la hubiese tocado? «Te he estado esperando», continuó la figura. Aquellos ojos que siempre había amado, ahora estaban llenos de secretos y de una profundidad inquietante. Judith sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada decisión que había tomado le pesaba en el corazón. «¿Qué has hecho, Sofía?», preguntó con voz temblorosa, el miedo apretando su pecho, mientras la caverna vibraba con la tensión acumulada. La respuesta de Sofía no era la que Judith esperaba. «Te mostraré lo que el poder realmente puede hacer», y en ese instante, una sombra nueva comenzó a asomar en el fondo de su mirada, mientras la oscuridad otra vez se abalanzaba. El suelo bajo sus pies se desvanecía, y la última pregunta la dejó sumida en el más profundo abismo. ¿Y si Sofía ya no era la persona que conocía? Judith sentía que la realidad se desvanecía, atrapada entre la angustia y ese resplandor de luz que parecía estar en su collar. Cuando la figura de Sofía se acercó, el aire se volvió pesado, como si incluso la caverna contuviera el aliento. «Judith, ven a mí». El tono de Sofía era seductor, peligroso. Judith dio un paso atrás, su corazón palpitando con fuerza. «¿Qué te ha hecho la sombra?», preguntó, sus ojos fijos en la oscura mirada de su amiga. La respuesta era obvia, pero Judith necesitaba escucharla. «Me ha dado claridad, poder, libertad», dijo Sofía, su voz mezclándose con un eco de risas que reverberaban en las paredes. «Ya no soy una prisionera, Judith. Yo soy parte de algo mucho más grande». Las palabras de Sofía ahondaban en el miedo de Judith, y comprendió que aquel poder venía con un precio letal. Su corazón se encogió, el amor que siempre había sentido por su amiga se tornó en desespero. «No. Este no es el camino. El sacrificio no vale la pena». Sofía sonrió, pero no había dulzura en esa expresión. «¿No lo entiendes? Mientras ustedes luchaban por protegerse de la oscuridad, yo aprendí a dominarla. Este es el futuro, abrazar lo que ustedes temen». Judith apretó el collar, sintiendo un torrente de energía recorriendo su cuerpo. «No te dejaré caer en el abismo», gritó, mientras levantaba la luz. Pero Sofía avanzaba, y las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de ella como si respondieran a su poder. Judith, luchando contra la desesperación, reafirmó su postura. «Si quieres poder, tendrás que luchar por ello. Pero no dejaré que te consuma». La luz del collar centelleó más brillantemente, iluminando las caras de aquellos que habían sido cercanos a ellas, los héroes y sacrificios del pasado. «No, Judith, es demasiado tarde para mí», rió Sofía, y en esa risa se podía escuchar un eco de todos los que habían sido arrastrados por la oscuridad. Judith sintió un miedo visceral, y comprendió que debía actuar. «No puedo permitir que eso te pase. Debemos ser fuertes juntas». Con determinación, Judith se lanzó hacia la sombra, su collar brillando como un faro. Al llegar a enfrentarla, el oscuro espectro se alzó con furia, pero Judith no se intimidó. «No te pertenezco. No te temeré. Eres solo una niña perdida». Retumbó la sombra,
pero Judith estaba decidida. Con toda su fuerza, saltó hacia el centro, ondeando el collar en una brillante luz. Las sombras que la rodeaban comenzaron a encogerse, y la figura de Sofía vaciló ante el resplandor. Judith llamó a su amiga: «Regresa, Sofía. No te dejes atrapar». La luz del collar irradiaba poder, como una ola, empujando las sombras hacia atrás. Sofía, confundida, retrocedía cada vez más, inseguros, como si una batalla interna estuviera tomando forma. «No te vayas», gritó Sofía, su voz ahora teñida de pánico. Pero Judith sintió que, por fin, su amiga podía liberarse. «Yo estaré aquí. No te fallaré». Y con esos pensamientos, Judith dejó que el collar brillara intensamente mientras lanzaba una luz de esperanza hacia la sombra, como si aquello mismo pudiera salvar a los que estaban atrapados en su interior. La oscuridad retumbaba, y el temor se exhibía, pero la luz florecía aún más. Las sombras comenzaron a dispersarse, como niebla en un nuevo amanecer. Sofía cerró los ojos, y con un grito de liberación, atravesó la línea que la limitaba. La luz rompió la oscuridad, mientras Judith la abrazaba, sintiendo como la conexión de amistad brillaba con fuerza. El poder de la sombra se disolvía, desvaneciéndose con un sonido como un eco vacío. Ambas se sostuvieron firmes, mientras la luz del collar iluminaba el lugar, contando historias perdidas y devolviendo los rostros de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. La caverna tembló una vez más, pero esta vez, el temblor era un eco de esperanza. Judith y Sofía se miraron, entendiendo que aún tenían que ser fuertes para enfrentarse a lo que vendría. «Lo hemos logrado», murmuró Sofía, llena de lágrimas y mezcla de alivio. Pero Judith sabía que el viaje no terminaba ahí. La tierra crujía, y la caverna comenzó a cerrarse. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Con el collar aún brillando en su mano, ambas comenzaron a avanzar hacia la salida. Mientras el camino se despejaba, comprendieron que su lucha había dejado cicatrices, pero también un lazo irrompible que ninguna sombra podría deshacer. Al llegar a la luz del nuevo día, el amanecer iluminó sus rostros, y el miedo de la oscuridad comenzó a disolverse en el aire fresco. «Siempre estaré contigo», dijo Judith, mirando a su amiga, mientras sus corazones se entrelazaban en esa promesa que era más fuerte que cualquier sombra. Finalmente, cuando el sol acarició su piel, liberando el peso del pasado, un nuevo misterio se gestaba ante ellas. La historia de sus antepasados, de lo antiguo y lo perdido, podría ser reconstruida desde una nueva perspectiva, un futuro donde el conocimiento podría liberar en lugar de encadenar. Así, con el collar como símbolo de unidad y esperanza, Judith y Sofía se dirigieron hacia la vida, sabiendo que el verdadero poder no residía en la oscuridad, sino en la luz que llevaban en su interior. Susan observó la salida de la caverna, y un nuevo capítulo de su vida comenzó. Suscribe ahora. No querrás perderte estas historias exclusivas. Dale like para ayudarnos a que lleguen a más personas. Quiero conocer tus teorías en los comentarios. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.